Y nos vamos a Salta, donde hicimos ese primer programa, y en ese momento lo hicimos desde la Secretaría de Turismo. En ese programa estuvo presente Miguel Ángel Cáceres, un historiador salteño, donde por supuesto hablamos de su héroe máximo, de Güemes, del poncho, lo salteño, lo que significa, y las iglesias. Bueno, vamos a tocar entonces el héroe máximo y declarado héroe nacional. Quieren hablar de uno de las grandes figuras de la historia americana, Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero Goyechea La Corte. Ahí era el nombre completo, ahí estuvo. La mano derecha de un compromisano mío, me pongo de pie, como dicen para decir lo que era el general don José de San Martín, ¿no? Fue su mano derecha. Acá en el norte, con los infernales. Bueno, cuénteme un poquito la historia de ese poncho rojo que hasta los taxis son rojos. No es rojo, ¿no? No, son un color borrabino, con negro, que es el símbolo de la bandera de Salta, rescatamos del poncho, nosotros la bandera provincial, ¿no? De Salta. Bueno, mire, hablar de Güemes, en realidad lo vamos a hacer una síntesis extrema, porque hablar de Güemes es pasarnos horas y horas. Seguro. Ese trabajo que usted anunciaba, más vale tarde que nunca, que lo imprimió la municipalidad capitalina, fue presentado ayer justamente, 24, en la Casa de Hernández, en el Museo de la Ciudad, y trata una breve síntesis respecto de la gesta güemesiana. Güemes fue un salteño que nació aquí en la capital del Salto un 8 de febrero de 1785, y en síntesis tenemos que decir que no fue un caudillo, fue un estadista. Fue gobernante de Salta desde 1815 y murió siendo en ejercicio del cargo de gobernador de Salta. Fue el único oficial del ejército argentino en la época del proceso de la lucha independentista muerto en campo de combate. Fue durante su accionar como gobernante probablemente el único elegido a través de la voluntad popular, para aquellos tiempos, lo de 1815, junio de 1815 concretamente, y además fue el primero como acción de gobernante que siente el precedente de lo que es el fuero gremial. O sea que vendría a ser el primer precedente de lo que es la lucha gremial en nuestro país, desde el contexto del punto de vista nacional, a través de lo que se denominó el fuero gaucho. Fue el primero en defender los derechos de la mujer como gobernante, en establecer pautas y normas en defensa de la mujer y en propender a evitar el trabajo infantil. O sea que por eso decimos, no es un caudillo, sino es un estadista, un hombre cuya visión y determinación de acción de gobierno lo proyectan hacia los tiempos actuales, porque si nosotros decimos que se preocupaba por el trabajo infantil, dígame si no tiene actualidad, los derechos de la mujer por el fuero gremial. Y otra cosa, que hay por allí una confusión. Güemes no fue defensor de la frontera norte como se lo entiende hoy, porque si no sería como que estuvo defendiendo en la punta de Jujuy, cerca de Humahuaca, en la frontera de que actualmente es Bolivia. Porque en los tiempos que él vivió, la frontera era otra. La frontera estaba al lado del desaguadero, es decir, estaba entre Bolivia y Perú. O sea que fue defensor de la frontera norte, digamos, en el concepto americano, fue un hombre que estaba prácticamente defendiendo lo que pasaba entre Perú, que era el bastión del poder realista, y la actual Bolivia, que llamamos el territorio del Alto Perú. Eso fue su rol dentro del contexto del plan sanmartiniano. Y junto a Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González Pérez Casero, fueron los dos hombres vitales. Por eso, cuando muere Belgrano el 3 de junio de 1820, y al año, un poquito antes del año, 3 días antes aproximadamente, cuando muere Güemes el 17 de junio de 1821, prácticamente se cae el plan sanmartiniano, porque se le caen los brazos, le cortan los brazos a San Martín, entonces queda aislado en el Perú y se da cuenta fundamentalmente de que no ha podido lograrlo el concepto de la unidad nacional, porque él sustentaba su visión continentalista como gran estratega de la concepción continentalista de San Martín. Avisoraba que la única forma de sustentar un verdadero concepto de libertad y de unión americana era que haya unión de estados, ¿no? Entonces él se da cuenta que la guerra civil se ha impuesto y que más allá de formalizar la libertad de Argentina, lo que actualmente Argentina,
Chile y Perú, no podía contener su visión continentalista porque no había logrado la unidad nacional. Y por eso se va al autoexilio. Claro, y fíjese qué visión precursora tenía, ¿no? Porque la idea de unir toda Latinoamérica, que hoy en día los presidentes actuales pretenden evitar las fronteras las crea el hombre en definitiva, ¿no? Los pueblos eran todo uno, los pueblos aborígenes estaban unidos, ¿no? Fíjese qué precursor realmente. Pero quiero que le cuente un poco a la gente de esos infernales famosos, de ese poncho maravilloso, y qué honor y qué respeto, Miguel Ángel. Cuando bajamos en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, nos recibieron una escolta de gauchos y realmente maravillosa, ¿no? Pero bueno, a ver un minutito. Y con respecto a la indumentaria de los, usted dice que los recibieron en el aeropuerto esos gauchos, digamos que andan haciendo, digamos, de recepción y de acompañamiento a nuestros queridos visitantes, y especialmente en el mes de julio cuando vengan a visitarnos aquí en Salta y especialmente en la capital, van a encontrar lo que se llama la ceremonia del cambio de guardia, ¿no? Que esto es un ceremonial que se hace para que los turistas puedan ver cómo se manifiesta tan lindo eso. Y con respecto a los infernales, decía, cuando Güemes es elegido, primer gobernante elegido en la historia política de la patria, elegido por el pueblo, por las mayorías, es elegido, decide crear un cuerpo de élite. Así como San Martín creó el cuerpo de granaderos de a caballo, Güemes crea los infernales. Y la indumentaria, que es roja y blanca, la rescatan porque hubo un rico comerciante salteño que hubo mucho tiempo que fue amigo de Güemes, después tuvieron su enemistad, pero en la última fase, que se llamaba Francisco de Gurruchaga. Entonces eran ricos comerciantes y ellos, para colaborar, de alguna manera dijo, yo tengo retazo de tela francesa. Y se los dio y con eso se confeccionó la indumentaria de los infernales. Uno de los más lindos testimonios que podemos rescatar de los infernales es en la jornada del 7 de junio de 1821, cuando Güemes ingresa, víctima de una emboscada, digamos, le tienden una trampa para que ingrese a lo que era el casco céntrico, el casco histórico de la ciudad, y pasa frente a donde nosotros estamos. Hoy estamos en la calle Buenos Aires, se llamaba la calle de la Concordia, ingresa en esa noche acompañado de 25 infernales, ¿no? Y él va, y después no puede romper el cerco y en esa jornada es herido, ¿no? Así que yo creo que los infernales lo han acompañado a Güemes en su etapa de gobernante con toda la trascendencia que él tuvo de estadista. Bueno, ellos lo supieron acompañar incluso hasta el momento de su muerte, producido en la cañada de la Orquesta, muy cerquita de acá, donde Güemes es cobijado y muere debajo de un cedil colorado. Un hombre que venía de una cuna de oro, siendo prácticamente un hijo de un alto funcionario de la corona española, tesorero de la Real Hacienda, que podría haber disfrutado todas las mieles del poder y del bienestar, murió debajo de un cedil colorado y diciéndole como un testimonio para las generaciones venideras, morir por la patria es gloria. Voy a preguntar a Miguel Ángel, por el tema del poncho salteño, ese poncho hermoso con esa guarda negra que le identifica, y bueno, la vestimenta de los infernales, ¿no? El porqué del guardamonte, del coleto, ese sombrero hermosísimo que cierta influencia española debe tener también, ¿no? Bueno, el poncho, alguien decía aquí en la mesa, creo que Josito, de que en realidad el poncho salteño se está estereotipando ya como un poncho nacional, digamos, y me da la impresión que eso es la resultante de que los habitantes de la nación están asumiendo que en Salta hay grandes y pronunciados fragmentos de la historia americana y de la historia nacional, especialmente a la medida que lo recuperamos a Güemes, porque el poncho es un elemento de indumentaria prehispánica, inclusive digo casi universal. Nosotros tenemos petroglifos donde rescatamos la presencia del poncho en la aristocracia indígena, digamos. Y posteriormente, si uno busca en la documentación para hacer un gran salto así generacional e histórico, encontramos que una de las grandes provisiones que pedían los ejércitos en la época independentista era la provisión de ponchos, porque vivían de campaña y dormían donde los agarraba la noche, como diría el paisano por ahí. Entonces el poncho es una prenda no solo de vestir, sino también de resguardo, de protección.
el verdadero poncho, ¿no? Porque hay un poncho industrial que, digamos, uno, como dicen por ahí, uno mira para el otro lado. El poncho salteño, ustedes estuvieron en Seclanta, sí. Seclanta, el territorio del viejo cacique Seclanta, un territorio muy buena mistela, así cuando vengan a Salta pidan mistelita, un buen vino artesanal, pero también una zona de los mejores ponchos en Salta, Molinos, Seclanta es una zona de muy buenos ponchos, los mejores ponchos. Bueno, si uno agarra un poncho artesanal le va a demorar al artesano tal vez un mes o un mes y medio la confección, entonces de ahí uno se da cuenta, ¿no? La textura, la confección. Bueno, ese poncho artesanal le sirve a usted para dormir, para hacer pinta, para ponerse de novio, para taparse en invierno, para todo le sirve. Es un poncho muy valorado, especialmente por sus colores, que tienen una guarda negra, que ya es tradicional decir de que esa guarda negra se le incrusta después de la muerte de Güemes. Porque usted vio que existe una costumbre que viene desde Europa de guardar luto, ¿no? Pero viene de Europa el guardar luto poniéndose un trapo negro, digamos, sea en la solapa o sea en el brazo. Pero eso de guardar luto ya es también una cultura también prehispánica, acá por lo menos en este territorio, que eran las 9 noches, con todo un ceremonial, digamos, lavatorio, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que el poncho los hubo y los hay de muchos colores. Pero el salteño, que es ese color tipo borrabino con la franja negra, con la guarda negra, es un poncho que se está estereotipando como una manifestación no solo de elegancia, no porque es un poncho muy lindo el color, no solo de buena hilambre, sino fundamentalmente como un poncho de mucho testimonio, ¿no? De historia y con mucho bagaje cultural. Así que creo que eso se está dando. Miguel Ángel, ¿por qué se tarda tanto en reconocer a Güemes, ponerlo en un plano similar al de Belgrano y San Martín como corresponde en nuestra historia? ¿Cuál es el motivo? ¿Se lo olvidaron muchos historiadores o es que Salta queda lejos para muchos y no se tuvo en cuenta? No, lo que pasa es que lamentablemente, nos guste o no, la historia fue tergiversada, fue pervertida, fue mal esbozada, mal estructurada y por lo tanto mal narrada. Está al revés, porque el país se hizo al revés de lo que muchos piensan. Todos creen que comenzó en el puerto la cuestión. El país, la primera ciudad en nuestro país es el interior, el Estero. Claro, el interior. Hecho en el noroeste, está hecho al revés. Nosotros los historiadores denominamos el país histórico al actual noroeste argentino. Claro, en el norte, sí, tal cual. Que fue el territorio culturalmente más avanzado. Yo fui en algún momento a la Feria Internacional del Libro, y bueno, yo en varias oportunidades estuve, pero en una de ellas pues, fue en el año 2010, con el año del bicentenario de la Revolución de Mayo, que hubo una convocatoria a historiadores de varios lugares, no solo argentinos, sino también de Uruguay, de otros lugares. Yo planteaba que el primer grito libertario en la historia de la nación argentina se dio aquí en Salta en el año 1543 a través del cacique Juan Calchaquí, que creó la Confederación de Pueblos de Diaguitos Calchaquís. En segundo lugar, lo que planteo es que Güemes fue planteado, especialmente Bartolomé Mitre, le pone el mote de caudillo. Claro. Entonces, ahí hay un error, él es un estadista, fue un líder político. Claro. ¿Sabe quiénes fueron héroes? Los milicianos, sus gauchos. Claro. Ellos fueron héroes, pero ellos tuvieron en Güemes a un líder, tuvieron un estadista, tuvieron un conductor político, porque planteó una política de masa y tuvo la suficiente ascendencia, la claridad y fundamentalmente el ascendiente con sus gauchos para convencerlo de que la patria valía la pena el esfuerzo, y movilizó más de 6.000 milicianos. Era Juan Carlos Dato dice la tierra en armas. La tierra en armas. Entonces, primero estuvo mal caracterizado. En segundo lugar, de que ¿a quién se lo hackeó? A San Martín, porque San Martín era el gran estratega. Claro. Belgrano fue el gran intelectual, uno de los mejores intelectuales de su tiempo, ¿no? Reconocido no solo aquí en América, sino en Europa por los reyes, por tanto Belgrano. Y el mejor táctico que tuvo el periodo en esta parte del país, en la parte del mundo, fue Güemes. Sí, totalmente. Entonces
un hombre que se convirtió en el brazo derecho de San Martín. Claro, la guerra de guerrilla, la famosa guerra de esconderse en el monte, que no conocían los realistas, y ellos sí lo conocían como la palma de las manos, ¿no? Claro, era poder, en el documental que hay sobre Güemes, que hizo Canal Encuentro, no sé quién hizo, en el Nacionales, porque lo proyectan, yo digo, este hombre conocía el territorio yuyo a yuyo. Claro. Claro. Pero aparte de eso, conocía toda la región y tenían claro, mire, en realidad Belgrano, cuando le entrega el mapa a San Martín, le sugiere, le propone que su asesor, digamos, su hombre de consulta, fue Manuel Dorrego. Sí. Manuel Dorrego es un hombre que estaba en condiciones, pero San Martín se da cuenta, porque San Martín lo conoce a Güemes en la casa de la Mariquita Sánchez de Thompson, cuando estuvo sancionado por el mismo Belgrano, claro. Por eso Güemes no participa del éxodo jujeño, ni de la batalla de Tucumán, ni de la batalla de Salta, pero claro. tampoco participa de las derrotas de Vilcapugio y de Ayohuma. Sí. Pero San Martín se da cuenta que este hombre no solo conocía el territorio, sino que tenía la capacidad de poner en valor el elemento que yo le citaba, el guardamonte, digamos, la lanza, la boleadora, una serie de elementos que configuraron algo terrible para el español, porque el español, con su ejército que había peleado con Napoleón Bonaparte, con toda una estructuración, venía con... no podían encontrar el agujerito al mate, claro. Porque este hombre le aplicaba una lucha de guerrillas, le aplicaba una guerra de recursos donde tenían valor los abuelos, los chicos, era la tierra en armas, pero claro. Se rascaron la mano de la cabeza a 3 manos. Por ejemplo, la muerte de Lazo fue para ellos terrorífica, porque usted veía que venía un galope, un caballito a galope sin jinete. Claro. Entonces el guardia decía, ¿qué pasa? El caballo está solo. De golpe le aparecía uno montado, porque venía montado, ladeado, digamos, en un lateral del caballo. Claro, no lo veían. Y le aparecía montado, lo enlazaba y lo rameaba y lo descuartizaba. Qué va. Era terrorífica la muerte de Lazo. No, totalmente. Pero hay miles de anécdotas que se pueden contar de él, ¿no? Sí, no. Y bueno, fue un hombre que políticamente entendió perfectamente, supo leer perfectamente cuál era la carnadura del plan sanmartiniano, se comprometió con ese plan, fue coherente, totalmente coherente, entregó su vida por ese plan, y la prueba de su valía, de su importancia, de su ascendencia y su trascendencia, es que muerto Güemes, San Martín firma y decide lo que decidió en la entrevista. Sí, la famosa entrevista, sí, que va a quedar siempre en la historia la incógnita de por qué se retira, ¿no? Y le da, digamos, el espaldarazo a Bolívar. Plantea concretamente algo. Si usted lee la documentación que existe tanto de Belgrano, de Güemes, de todos los próceres, digamos, fundadores de los estados americanos, usted sabe que Bolívar planteaba la necesidad de los Estados Unidos de la América del Sur. Claro, sí. Bueno, cuando usted lee la documentación hay una palabra que no se le cae a ninguno de ellos, que es unidad. La unidad. Claro. Y después Martín Fierro dice que se han unido los hermanos, porque si no, resulta de que San Martín se da cuenta la forma en que murió Belgrano, la forma en que se lo asesina. Sí, el olvido total. Entonces, la falta de recursos, porque le dieron la espalda. Él llega como un oficial del ejército chileno, llega al Perú. Entonces se da cuenta que no ha podido lograr. No era un problema de batallas, no era un problema de combates victoriosos, era un problema de generar la conciencia necesaria, suficiente, monolítica, para que lo poco, mucho que se lograre, se sustentara reafirmado desde el concepto de la unidad. Quería preguntarle a Miguel Ángel sobre las iglesias, sobre esa iglesia San Francisco, sobre esa catedral que ahora nomás terminamos, ahorita nomás vamos a ir a ver a esta Virgen del Milagro, el Señor de los Milagros, ¿no? Con esas fiestas patronales, este pueblo pero tan católico realmente. Bueno, es así, porque desde la fundación, usted sabe que en los viejos tiempos las iglesias cada una contenía un cementerio en su lateral, y de la vieja estructura organizativa y administrativa que eran las parroquias, y de ahí vienen los parroquianos. Claro, y estaban los cementerios. O sea que en Salta había más iglesia y cementerio que habitantes en algún momento, porque cuando se reparten los ejidos,
teníamos la iglesia matriz, que hoy es la catedral donde están nuestros patronos, que ahora en septiembre Salta se engalana de una manera muy particular, porque el 15 de septiembre tenemos la procesión de los patronos de Salta, que son el Señor y la Virgen del Milagro. Lo interrumpo un minutito, eso que dijo cada iglesia, hemos recorrido los valles y a veces había 2 casitas nomás ahí en los valles. Sí, pero no puede faltar. No puede faltar. Estaba la capillita, sí. Bueno, entonces estaba la iglesia de la matriz, donde había la catedral, después estaba la iglesia de los curas jesuitas, donde hoy está el Centro Cultural América, muy cerquita del Museo de Alta Montaña, para los visitantes que van a encontrar allí a los niños del Yuyayaco, ¿no? Entonces ahí en la misma vereda está eso, ¿no? Para que se ubiquen. Después estaba la iglesia de San Francisco, cerquita del Cerro San Bernardo. La iglesia de San Francisco no solo es considerada una belleza arquitectónica, sino que hasta hace muy poco, no sé si sigue siendo, pero por lo menos hasta hace poco era la iglesia que tenía la torre más alta de América, porque dada la altura que tenemos. Y la iglesia de San Francisco Belgrano, después de la batalla de Salta, hizo oficiar una misa en homenaje a todos los caídos, tanto españoles como compatriotas, digamos. Y al ladito del Cerro San Bernardo está el convento de San Bernardo. Hacia el oeste, hoy está convertido en una escuela, la están refaccionando, la escuela de Zorrilla, pero ahí estaba el viejo templo de los Mercedarios. Y haciendo el circuito del templo de los Mercedarios, que está en el actual 20 de febrero, y Caseros, viniéndose por la calle Caseros, que los chalchaderos cuando cantan el cocherito, hablan de la calle Caseros, por cuánto me va a llevar a la vieja calle Caseros frente al Pancero, me va a dejar, la calle Caseros, que era una de las calles principales del casco céntrico, que es donde está el cabildo histórico. Por allí venía el viejo túnel de Salta, que partía de los Mercedarios, llegaba al templo de los jesuitas, cruzaba hacia el cabildo, iba hasta el San Francisco y culminaba en el templo de los Mercedarios. Y en cada uno de estos lugares había un cementerio, ¿no? O sea que, como ustedes han podido observar, en cada pueblo, en cada lugar, siempre hay una presencia, digamos, de manifestación religiosa, que eso deviene de la época de la conquista, ¿no? Las calles son angostas, las veredas angostas, porque es un resabio de la influencia mora. Los moros invadieron casi durante 8 siglos España y transmitieron culturalmente eso, al mismo que el aljibe y la almohada, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y después, o sea que cuando ustedes trepan al Cerro San Bernardo, el Cerro San Bernardo, nosotros estamos rodeados de cerros y montañas, por donde vaya, porque estamos en una zona ándida. Pero, a pesar de que tenemos zonas, reitero, de selva, el Baritú es una preciosura, bueno, tenemos todos los climas, todos los paisajes, toda la fitogeografía que usted puede imaginar, pero especialmente cuando nosotros nos trasladamos, estamos en Capital, tenemos unas serranías hacia el este donde se destaca el Cerro San Bernardo. Y al Cerro San Bernardo, que tiene 223 metros de altura, que se puede llegar en vía automovilística, se puede llegar por vía terrestre, porque hay todo un caminito muy lindo para treparlo e ir mirando una panorámica de Salta, y lo puede hacer también a través de un teleférico. Y cuando uno observa esa panorámica sin igual, porque son pocos los lugares donde uno pueda tener esa visión, se da cuenta de por qué aquello que caracterizan que Salta es una ciudad de planta romana. Es decir, porque cuando se fundó el 16 de abril de 1582, de parte del licenciado en Derecho Hernando de Lerma, se hizo una cuadratura del ejido fundacional del estilo romano, digamos, como hacían los romanos sus ciudades, con calles largas, rectas, a pesar de que uno lo mira de arriba y dice, pero no están tan rectas las calles, tan medias chuecas, porque después algunas calles se trazaron reemplazando algunos accidentes naturales. Por ejemplo, la calle Belgrano, ahí estaba un tagarete de tineo. La calle Alvarado, que estamos a nuestra izquierda, a 20 metros estamos en la calle Alvarado, hasta allí llegaban las barrancas de un río cuando se fundó la ciudad de Salta, que ya no está el río. Entonces cuando se trazó la calle, fue respondiendo, digamos, a esos vericuetos y es media chuequita, digamos, ¿no? Pero es una ciudad de estilo de planta romana, donde ustedes van a poder palpitar el silencio, el paisaje, el colorido, los mensajes, porque los silencios nuestros tienen profundos mensajes, y donde ustedes van a poder concomitar y correlacionar la presencia de quienes han llegado a aportarnos, porque los que llegan dejan y llevan cosas. Nosotros esperamos que lo que dejen nos sirva y que lo que se lleven no sea algo que afecte a nuestro patrimonio cultural. Así que con esto le digo que cuando vengan a visitar Salta y vayan a ver las cuevas pintadas de Huachipas o vayan a visitar los yacimientos arqueológicos, traten de no causar daño, porque están haciendo en detrimento de un bagaje cultural sin igual.
La primera vez que ingresó un tren a Salta llegó hasta el centro, hasta la Plaza 9 de Julio. Eso ocurrió un 9 de julio de 1891. Y el maquinista era un porteño, Saporiti. Entonces ustedes van a encontrar todo ese bagaje mixturado con lo que nosotros tenemos desde siempre en esa alforja bendita y que se la ponemos a disposición.